Bueno, en el laboratorio 3 hablaremos de la integración de Savix con Prometheus. Eh, una de las últimas funcionalidades que incorporó Savix en la versión, yo no recuerdo, pero creo que 4 algo, no mucho más, si no fue en la 5, no, en la 5 no, en la 4 algo, es la integración nativa de exporters es decir, la integración nativa en Savix de exporter de Prometheus. Prometheus fue fundado, vamos a hablar un poco de qué es Prometheus. Fue fundado por SoundCloud en el 2012 y celebró el código en el 2015. Es bastante nuevo, pero la verdad es que está teniendo muy buena acogida porque es muy simple de instalar, simple de leer la información y está soportado por la Cloud Native Computing Foundation. Es importante destacar que qué cosas no es Prometheus. Prometheus no es un sistema de almacenamiento de logs, no hace log tracking, con lo que no podemos recolectar logs, eventos de logs o texto. No detecta anomalías automáticamente. Si bien están trabajando en ello, eh, no detecta anomalías automáticamente. No es escalable. Bueno, esto lo tomaría con pinzas, pero no es como escalable como lo podría ser Savix con los proxies, pero bueno, tiene algunas funcionalidades que ayudan a, si queremos darle más potencia a Prometheus. Lo que sí no fue desarrollado para mantener, por ejemplo, un histórico de datos muy grande. Trabaja con bases de datos como InfluxDB y que no fueron creadas para esto. No es una solución unificada, esto es muy importante. Nosotros con Savix tenemos todo. En Savix tenemos casi todo lo que podemos hacer. Lo que no tiramos por ahí de external checks, pero no es un Nagios, por ejemplo, que tenemos 1000 componentes que configurar. Prometheus también es un poco así, recolecta los datos, tiene recolectores como puede ser Node Exporter, para monitorizar, Alert Manager, sea Advisor, son distintos componentes que hay que ir configurando para que él pueda monitorizar. Lo que sí Prometheus se está utilizando muchísimo para monitorización de cloud, de SaaS, de OpenStack, de OpenShift. Son digamos, es lo que es a nivel de cloud, es la herramienta que se está utilizando para monitorizar estos componentes. Para este laboratorio no vamos a usar el agente de Savix, nos olvidaremos del agente de Savix, vamos a instalar el Node Exporter y veremos cómo genera información del sistema ese Node Exporter. Eso es lo que Prometheus atacaría para poder monitorizar una máquina, por ejemplo. Es decir, similar, un agente es como si fuera, en vez del agente de Savix, tenemos el Node Exporter, que es un agente de Prometheus, por decirlo de alguna manera. Hablando un poco mal, ¿no? Pero sería algo así. Eh, este agente, este Node Exporter, lo atacaremos con un ítem que hasta ahora no habíamos visto, que para mí es un ítem súper potente, que es el HTTP Agent. El HTTP Agent es un ítem que puede atacar en realidad cualquier tipo de URL. Y a partir de la lectura de esa URL extraemos los datos con preprocesamiento. Este ítem, la verdad que es muy potente. Cualquier cosa que podamos hacer con curl, la podemos hacer con este ítem. Les dejo aquí dos links a OpenMetrics, que es el estándar que utiliza para representar la información Prometheus, que por ejemplo aquí lo vemos, tenemos una información de lo que se está monitorizando, el tipo de información que monitorizamos y la información en sí, la métrica. Esto trabaja con Counter, Gauger, Histogram, Summary y Untyped, pero vamos, ya lo van a ver cuando vean el Node Exporter qué es, ¿no? Hay mucha información sobre Prometheus. También dejo la información de la integración de Prometheus. Aquí hay una documentación de Savik que habla de toda la integración de Prometheus. Entonces, sin más, vamos a ir a crear un usuario para Prometheus. Nos loguearemos con este usuario, descargaremos la paquetería del Node Exporter y la instalaremos. Vamos a ir, que esto es bastante rápido, a Savix Client 01, creamos el usuario Prometheus y nos logueamos con ese usuario. Una vez que estamos como Prometheus, vamos a descargarnos la paquetería, no sé si será la última, podrán buscar si
si hay más recientes. Descarga la paquetería y ¿qué hacemos? Hacemos un extract de esto. Si hacemos un ls-la, ven, tenemos aquí el paquete que se ha instalado. Bueno, lo vamos a renombrar como node exporter para que no tenga toda la versión. Tenemos aquí node exporter. Es un directorio. Salimos y estamos como root. Vamos a crear un servicio de node exporter. Va a levantar, fíjense, va a ejecutar un home Prometheus pwd. Estamos como usuario Prometheus pwd. Estamos en home Prometheus node exporter, ¿sí? Vamos a crear un servicio que va a ser home Prometheus node exporter. Va a levantar esto como un servicio. Pues con todo esto creamos el servicio. Si ahora venimos aquí, vemos el servicio creado, que tiene todo esto. Paso siguiente, systemctl, daemon reload. Esto relee los servicios y luego arrancamos node exporter, lo habilitamos para que arranque en el reinicio y arrancamos el servicio. ¿Cómo lo probamos? Fácil, esto está en Savix Client 01, cuya IP es 10.0.100.101 y el servicio node exporter escucha en el puerto 9100 barra metrics. Si hacemos clic ahí, tenemos toda esta información. Esta es la información que nos da el node exporter de la máquina. Aquí tenemos información como discos, CPU, memoria de la máquina. Hay un montón de información. Fíjense la típica información, el IDE, el IO weight de las CPUs, de la CPU 0, de la CPU 1. Es básicamente similar a lo que daría el Savix Agent, pero lo hacemos a través de Node Exporter. Node Exporter nos retorna, le devolvería todo esto a Prometheus y Prometheus trabajaría y Grafana graficaría. La verdad es que está muy integrado Prometheus también con Grafana y ayuda mucho a realizar esto. Ahora lo que vamos a ver es cómo Savix, mediante los últimos mecanismos incorporados, va a ser capaz de leer esto y tratarlo y extraer información. Para ello vamos a crear un template nuevo que se va a llamar app Savix Prometheus. Venimos aquí, venimos a Configuration Template, crear un template. ¿Cómo se va a llamar? De esta forma. Lo vamos a asignar al grupo Templates y le pondremos Templates y le pondremos esta descripción. Pues ahora tenemos un Savix S. Tenemos un template nuevo, no tiene ningún ítem, pero bueno, tenemos un template nuevo. Ahora vamos a crear una macro de template, ¿sí? Que se va a llamar node exporter port, y le vamos a pasar el puerto. Podemos tener múltiples node exporter escuchando en diferentes puertos. Entonces al template seleccionamos el template, macros, y vamos a crear una macro de usuario que va a escuchar el 9100. Le damos update. Repasamos, tenemos la macro de usuario con esto. Esto le podemos poner puerto del listener de node exporter. Update. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a aplicar al template al host de Savix Client 01. No está haciendo nada, no tiene nada, pero bueno, ya se lo vamos a ir añadiendo, cosa que cuando vayamos creando ítems ya se vayan monitorizando. Elegimos Savix Client, Template. ¿Qué vamos a hacer? Prometheus, este es el que creamos nosotros. Lo agregamos. Pues ahora ya tenemos el template de Prometheus y el multi-item, los dos templates que tiene Savix Client 01.
Vamos a crear un ítem master, es decir, vamos a crear un ítem de tipo HTTP agent, pero va a ser master. Va a leer de una sola atacada toda esa información que nosotros estamos listando aquí arriba, ¿sí? Todo esto. Va a ejecutar y va a traer toda esta información y la va a cargar. Entonces vamos a crear un ítem que se va a llamar ítem master de tipo HTTP agent, master, no de exporter, como clave. Venimos a template, configuration template, venimos a items, le damos crear un ítem, le ponemos ítem master. ¿De qué tipo? HTTP agent. Fíjense, HTTP agent necesita una clave que la inventamos nosotros y una URL a la que tiene que atacar. La clave, yo les propongo, por ejemplo, esto y vamos a hacer así, así podemos tener, eh, no los voy mareando con cambiar de pantalla. La URL, fíjense, la URL es http hostcon, el equipo al que está conectado, la IP, no de exporter port, metrics. ¿Esto qué reemplaza? La macro hostcon es el nombre host, Savix, la IP, perdón, Savix Client 01, la IP de Savix Client 01. Dos puntos y la macro no de exporter port, que era 9100 barra metrics. De tipo get, porque hace un get. Perfecto. Cada 30 segundos. Bueno, estoy siendo bondadoso porque tampoco hace falta llamarlo todo el tiempo. Cada 30 segundos. Importante no mantener los resultados, ya que no nos interesa no mantener los resultados, ya que no nos interesa quedarnos con esa información. Es información que vamos a preprocesar. No queremos guardar todo ese churro de información que aparece. Tipo texto. Todo lo que recibimos, recuerden que es de tipo texto. Update intervalo eran 30 segundos. ¿Qué puse a 30 segundos yo antes? Ay, timeout, perdón. Bueno, el timeout tampoco está mal elevarlo un poco. Por default es 3 segundos, creo. 3 segundos, sí, creo que era 3 segundos. En realidad suele responder bastante rápido esto. Si hacemos un refresh, pero bueno, por las dudas, si estuviera más saturado, se podría elevar a, a 10 segundos o 5 segundos, pero bueno, vamos a darle 10 segundos. 30 segundos son los amplios, cada 30 segundos va a ir a pedir información y la aplicación se va a llamar Prometheus, métricas de Prometheus vía no de exporter. Le damos add y ya tenemos un master item. Este master item no va a guardar información, simplemente la va a recolectar, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, aquí están los pantallazos de cómo está configurado, vamos a crear el ítem dependiente del master que extrae información. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, bueno, hay dos cosas. Prometheus devuelve muchos valores en formato científico. Savix no utiliza el formato científico. Entonces vamos a ver vía como un preprocesamiento con JavaScript podemos convertir un valor en formato científico en valor, en este caso, entero. Es muy interesante y se utiliza bastante. De esto hay mucho en los templates de Savix que trae de fábrica, pero lo vamos a ver ahora. Pues bueno, vamos a crear un ítem que se llama heap usage. Entonces venimos aquí a Configuration Templates, elegimos el de Prometheus, Items y vamos a crear un ítem nuevo. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo es dependiente? Se llama heap in usage. La clave, por ejemplo, esto me lo he inventado yo, las claves le ponen ustedes el nombre que quieran. ¿Pero de dónde tira? Tira del master item, que vuelve un numérico flotante. Unidad bytes. Lo demás lo dejo igual. Aplicación Prometheus. Y esto número de heap bytes en usage. Bueno, ya hemos completado todos los datos. Pero esto
yo ya les he dicho, si venimos a buscar esta información aquí, ven que devuelve este valor en formato científico. La tenemos que preprocesar. Entonces ahora vamos a ir a las reglas de antes de crear el ítem, vamos a las reglas de preprocesamiento, le damos add y elegimos, voy a ampliar un poco esto para que se vea mejor, elegimos JavaScript, que lo tenemos aquí. Fíjense, aquí podemos poner una expresión completa de JavaScript. La expresión para el preprocesamiento es muy fácil. Es un return number. Y esto, que parezca mentira, ¿qué recibe? La función recibe un valor, el valor recolectado. Y a ese valor recolectado, me estoy saltando algo, que ahora se los voy a ver. Cómo sabe qué valor tiene que recolectar? Me estoy saltando esto. Utilizamos el Prometheus Pattern. Perdonen, esto es por ir más rápido de lo que debería. Primero tenemos que encontrar este valor. Es decir, tenemos que buscar dentro de todo el texto que recolectó el item master, tenemos que encontrar este campo y extraer este valor. Y luego a ese valor le aplicaremos la función. ¿Cómo se extrae? Fácil. Prometheus Pattern recibe una métrica. ¿Qué métrica? Tal cual el nombre en este caso es esto. Esta métrica busca ese string y se queda con el valor. Y en el siguiente paso sí aplicamos el preprocesamiento de JavaScript, que es return number del valor. Es decir, recibe en el primer paso de preprocesamiento, extraigo el número en formato científico y el segundo paso recibe el valor en formato científico y devuelve el valor en tipo número, en entero o en flotante, como sea. Fíjense, aquí en el ejemplo les digo como la primera regla de preprocesamiento, la segunda regla. Le damos add y ya tenemos un ítem master que recolecta y un ítem dependiente de ese que extrae la información. Si ahora nos venimos al Zabbix Server, damos un configuration cache, reload, monitoring, latest data, y acá vamos a poner prom, no, tiene que ser Prometheus. Ay, perdón. Prometheus, fíjense, 4,16 megas. Heap usage. Heap usage, número de heap bytes. Por eso yo vine, cuando creé el ítem, le puse la B de bytes. Fíjense aquí en la documentación, cuando lo creé le puse, la unidad eran bytes. Aquí lo explica muy bien. Help te dice que devuelve un valor en bytes. El tipo de valor que usa es un gauge. Y fácil, busca este pattern y se queda con el valor. Luego lo convierte en entero y lo pone aquí. Entonces cada vez que se chequee el master item, se actualiza el heap usage. Tenemos el primer valor. Ahora vamos a ver algo similar a esto, bastante más. Así podrían extraer múltiples valores, ¿sí? Desde aquí, del node exporter. Pueden crear un ítem, fíjense en preprocesamiento, tenemos Prometheus Pattern y Prometheus to JSON. Pueden convertir esta salida de Prometheus en un JSON también y tratarlo como si fuera un JSON en sucesivas reglas de preprocesamiento. Las dos integraciones que tiene con Prometheus son Prometheus Pattern y Prometheus JSON. Bueno, ahora vamos a crear una Discovery Rule y crearemos LDD macros, que son macros de LDD automáticamente desde el mismo Prometheus.
Fíjense, este ejemplo nos muestra cómo podemos crear ítems de Prometheus vía Prometheus JSON, que era el otro tipo de ítem que les mostraba. Teníamos Prometheus Pattern y Prometheus JSON, aplicando una expresión. Es decir, vamos a buscar esto. Si nosotros venimos a... Lo acabo de cerrar. Si nosotros venimos aquí y buscamos Network Device, fíjense, tengo ETH1, ETH0, ETH1 y el loopback. Entonces, nosotros queremos obtener de todos los dispositivos. Entonces, él utiliza ya como expresiones regulares. Este es el pattern que quiero buscar y me quedo con todo lo que haya aquí adentro, sea cualquier cosa. Entonces, él va a hacer como una búsqueda, un filtro de devices que coinciden con punto asterisco, con lo que venga, ¿sí? Entonces él retornará este JSON, es decir, convierte esta salida, porque son los que hacen macheo, en un JSON que va a tener nombre, total bytes recibidos, un valor, una línea en row que es básicamente lo que ha recuperado, los labels, el device, cada uno de los devices, ETH0, ETH1, loopback. Y esto también es muy importante, se queda con el tipo, counter y un help. ¿Qué es esto? Esto es esto. El tipo es contador y un help, información. ¿Qué es esto? Network, Device, Statistic, Receiver, Bytes. Es muy útil porque se queda con información, es decir, Node Exporter nos da información tanto del ítem como de lo que está monitorizando. Tengo un help. Yo siempre les digo, completen la descripción, completen lo que están haciendo. Pues fíjense aquí, nos está dando información bastante útil, que vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a crear una Low Level Discover, una LLDD, que va a ser dependiente del master y que va a descubrir dispositivos. Entonces vengo aquí, creo una nueva LDD con este nombre, es un ítem dependiente del master, lo puedo utilizar en cualquier lado. Realmente una vez que hago el discover lo uso en ítems normales o en discovery rules. Esto se va a llamar node network devices node exporter, el LLDD, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué va a hacer? Va a convertir Prometheus to JSON todo lo que encuentre y machee con esto. A nivel de regla de preprocesamiento, elegimos Prometheus to JSON. Fíjense aquí les dice métrica, llave, label igual, label value. Da una pequeña ayuda. Hay en la documentación mucha información de cómo crear estos patterns. No es nada difícil, tiene bastante expresión regular. Paso siguiente. ¿Esto qué hace? Recuerden, me genera este array. Me genera este array. Pero a mí me interesa quedarme con valores para poder empezar a crear ítems. Entonces, ¿qué hago? Ahora tengo los LDD macros. ¿Y cuáles son las macros? Creo una que se va a llamar device. ¿Y qué va a ser device? Fíjense, device es, digamos, dólar es todo esto. Dólar labels, $.labels.device me da el device. Es la forma de recorrer un JSON, ¿sí? Con JQ lo van a poder utilizar, lo van a poder ver muy bien. Pero fíjense, $.label.device. Con esto me quedo, en esta macro voy a ir metiendo todos los devices. Creo otra macro que se va a llamar help. ¿Y qué meto en help? $.help. Vamos a ver qué era, pero es básicamente la información que me está dando aquí, $.help. Y él va a conectar. Entonces, de una forma rápida obtengo un valor que quiero monitorizar y la información de lo que es ese valor. Una vez que tengo esto, le doy add. Entonces ahora tengo una LLD que descubre dispositivos y por cada dispositivo va a ponerle el nombre, va a crear una macro que va a ser device y una macro que va a ser help con la información de lo que está monitorizando.
Vamos a crear un ítem prototype para esas LDDs. Venimos aquí, seleccionamos ítem prototype, create, elegimos esto, de tipo dependiente. ¿De quién depende? Siempre depende del, ay, perdón, del master item. ¿Qué nombre le vamos a poner? Importante, ¿eh? Fíjense, en el nombre utilizo la macro. ¿Por qué? Porque las keys va a ser, esta es la key. Si yo pongo esto y, no, y me olvido me olvido de esta parte, por ejemplo, ¿qué va a hacer esto? Para el primer ítem va a crear esta key, para el segundo me va a decir que la key está duplicada. Tengo que tener una forma de que sea única, pues le agregó el device. El device es único. Entonces, para cada node network receiver byte total, ETH0. Lo mismo ETH1, lo mismo loopback. Nunca se va a repetir. Esto devuelve en flotante y en bytes, dijimos. Item Prometheus. Y podemos poner esto, Network Device Statistic o la macro help. Es lo mismo. Para eso extrajimos la información de qué iba a monitorizar. Con lo cual, de esta forma, para cada ítem que recolecte, va a crear una macro. Una vez que tenemos, va a crear la descripción. Vamos a ir a preprocesamiento. Ya tenemos el nombre, el dispositivo ETH0, pero tenemos que extraer el valor de ese ETH0. Entonces ahí volvemos a utilizar Prometheus Pattern. ¿Y cuál es el pattern? Recuerden, todo lo que quiero buscar, ETH0. Por ejemplo, si venimos aquí, ¿qué quiero buscar? Todo Node Network Reserve Total Byte Device ETH0. Pues esto es lo que está haciendo esto. Como cada macro, estas macros se van a ir reemplazando y estos valores le aplico JavaScript con return number value. A ver si lo puse así, return number value. Apply. Add. Pues aquí ya tengo, para cada interfaz de red que descubra, va a crear este ítem. Le va a aplicar el preprocesamiento y lo va a meter ahí adentro. Vamos a ir a Latest Data, le damos Apply y fíjense, ha autodescubierto Network Total Receive, ETH0, ETH1 y Loopback, sin valores. Vamos a darle un refresh. Venimos aquí. Bueno, en el siguiente Discover podemos, ojo, lo podemos forzar también. Recuerden, ¿qué tenemos que forzar? Nada de lo que tenemos aquí, el nodo, el master es el que tenemos que forzar. Una vez que se ejecute el master, execute now, se actualizan todos los dependientes y son todos dependientes de ese master. Fíjense, ya tenemos información, está recolectando bytes recibidos. Aquí os dejo también dos links que hablan de Prometheus en Savix. A ver si cargan. Si... Bueno, le está costando. Vamos a dejarlo. He perdido red. No sé. Bueno, no iba muy bien Savix. Raro. Vale. Aquí les dejo los Prometheus Check. Ven, aquí habla de los patterns, de cómo generarlos, información. Es súper, súper útil. Es decir, ustedes podrían tener un OpenShift monitorizado con Prometheus y usar Grafana, y usar Savix para monitorizarlo y Grafana conectado a Savix para graficarlo. Es decir, una de las grandes cosas que todo el mundo habla cuando habla de Prometheus habla también de Grafana. Pues Grafana ya les mostraré en un anexo a la documentación lo simple que es conectarlo a Savix y monitorizar todo con Savix, tener esta herramienta súper robusta que es Savix y utilizar las bondades de Prometheus y las bondades de Grafana para mostrar toda esta información. Con lo cual, les dejo como ejercicio práctico añadir a Savix Client el template de OS Linux
y confirmar si recolecta datos. Es decir, recuerden, cuando vine al host, perdón, a configuration host, en Savix Client fui a agregar el template y dije prom. Me mostró el Prometheus que estábamos creando nosotros, pero hay otro que es de Linux. Es decir, es lo mismo cómo monitorizar un Linux a través de Prometheus. Es decir, si tuviéramos un Node Exporter y no tenemos instalado el agente de Savix, podríamos sacar toda la información igual. Si revisan el template de Prometheus, de Linux, fíjense, tiene todos los mismos ítems. Tiene CPU, lo mismo que por ahí podríamos obtener vía el agente, vía el template de Linux del agente de Savix, pero lo tenemos con Prometheus. Van a ver que tiene Discovery Rule, genera gráficos, trigger. Mírenselo, analícenlo y tiene mucho de lo que he puesto yo en el ejemplo y algunas cosas más que les pueden servir con los patterns y todas estas cosas y conversiones de preprocesamiento que pueden ser muy útiles. Pues con esto ya terminamos el capítulo 11. Muchas gracias.